Shalom Alejem, mis queridos hermanos y hermanas y amados que me ven y me escuchan. Los saluda desde Culiacán, Sinaloa, México, el pastor Salvador Hernández Chávez. Esta transmisión la estoy haciendo en vivo para mis canales que tengo en YouTube, que son dos. El principal lleva por nombre La Sabiduría de Dios. El secundario lleva por nombre Información Divina, donde ahí yo te invito de corazón, amados que me ven y me escuchan, y hermanos y hermanas, a que se suscriban. Es gratis. Solo denle clic a la suscripción y denle clic a la campanita para que así la plataforma les anuncie cada que yo suba material nuevo. Hoy quiero compartir con ustedes otro devocional. Ya vimos y hablamos de la confianza de Dios. Hemos estado hablando de la fe, de la fuerza espiritual, de la confianza que debemos de tener en Dios. Y este devocional yo le he titulado de la tercera palabra, que es nada que temer. Les he comentado que hay 4 palabras muy repetidas en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y las puedes checar, que es fe, confianza y no temas. Y la cuarta es persevera. Y hoy, en el devocional pasado que grabé, hablamos de la confianza que debemos de tener en nuestro Dios. Ahorita nos ocupa y nos va a ocupar el temor. El no temas, nada que temer, nos dice el Señor. Dios le dijo a Israel: ustedes no me creyeron cuando les dije que no tenía nada que temer. Escúchame bien, que yo pelearía por ustedes, pero olvidaron por completo que yo les crié como criaturas y cuidé de ustedes. Nunca confiaron en mí, aunque fui siempre delante de ustedes. Les di una nube para refugiarlos del sol ardiente. Les di fuego en la noche para alumbrar su camino y darles consuelo en la noche oscura. Pero ustedes dieron oídos sordos y dieron oídos mejor a sus dudas. Me difamaron y me hicieron ver como mentiroso. Palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 1, versículo 27 al 35, en la versión Reina Valera. Vamos a ver cómo nos lo dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la traducción lenguaje actual, donde Él nos dice: al contrario, regresaron a sus casas y se quejaron de Dios. Pensaron que Dios no los quería y que los había sacado de Egipto solo para que los amorreos los destruyeran. Cuando supieron que en ese territorio vivían gigantes muy fuertes y de gran estatura, y que sus ciudades estaban rodeadas de grandes murallas, les dio mucho miedo, y más se desanimaron cuando supieron que ahí
vivían también los descendientes de gigantes de Anac. Yo recuerdo que les dije, cálmense, no tengan miedo, no temáis. Nuestro Dios nos guiará y luchará por nosotros, así como luchó por nosotros contra Egipto y nos guió por el desierto. Él nos ha traído hasta aquí como si nos llevara en brazos y hasta ahora nada nos ha pasado porque ha sido un padre para nosotros. A pesar de eso, ustedes no han querido confiar en Él, aun cuando Él ya se ha adelantado a elegir el lugar que va a darles a ustedes y para llevarlos allá, ha venido guiándonos de noche, los ha alumbrado con fuego y de día nos ha protegido con una nube. Pero Dios castiga a Israel porque cuando Dios escuchó sus quejas, se enojó, pues ustedes son gente muy mala. Por eso juró que no disfrutarían de la tierra que a él había prometido a sus antepasados. Palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 21, versículo 27 al 35. Tú puedes ser salvo, queridos hermanos y hermanas y amados que me ven y me escuchan. Tú puedes ser salvo y lleno del Espíritu y caminar con santidad delante de Dios, pero aún así ser culpable de incredulidad, porque puedes pensar, yo no tengo incredulidad alguna, pero déjame decirte, ¿te molestas cuando las cosas van mal? Te pregunto. Puedes ser salvo y lleno del Espíritu y caminar en santidad delante de Dios, pero yo creo que aún así puedes ser culpable de incredulidad y puedes pensar, yo no tengo incredulidad alguna, pero te pregunto, ¿te molestas cuando las cosas van mal? ¿Temes fallarle a Dios? ¿Estás ansioso, temeroso del futuro? Pregunto. El creyente que tiene una fe incondicional, escúchame bien, el creyente que tiene una fe incondicional en la promesa de Dios, disfruta de completo reposo. Sí. ¿Qué caracteriza, este reposo? Bueno, una confianza plena y absoluta en la palabra de Dios y una dependencia total de su fidelidad a dicha palabra. De hecho, el reposo es la evidencia de la fe. Puedes preguntarte, ¿cómo es que el corazón de un creyente se endurece en incredulidad? Vemos una ilustración impactante en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, sí, donde el Señor nos enseña en su palabra
Los discípulos estaban en un bote caminando a Betsaida, navegando en la oscuridad, y de pronto Jesús aparece caminando sobre las aguas, y los 12 apóstoles pensaron que era un fantasma. ¡Ey! ¡Un fantasma! Y temblaron de miedo. Pero Cristo les aseguró: tened ánimo, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Esto lo puedes checar en Marcos capítulo 6, versículo 50. Entonces él entró al bote y cesó el viento. El siguiente versículo dice todo acerca de los corazones de los discípulos en ese momento. Sí. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Sí, ellos se asombraron al ver eso, porque aún no habían entendido lo de los panes, cómo le había hecho para multiplicar tanto pan. ¿Pero por qué? Por cuanto porque sus corazones estaban endurecidos. Chécalo en Marcos capítulo 6, versículos 51 al 52. Y el significado griego de endurecidos es una incredulidad dura como piedra, ciega y terca. Se nos recuerda que se nos recuerda que esto acababan de experimentar un increíble milagro, como les estaba diciendo. Ya ellos habían visto a Jesús alimentando a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Y él usó a los 12 para hacerlos. Sí, él usó a los 12 para hacerlo. Cuando Marcos nos dice que los discípulos no habían entendido este milagro, él nos está diciendo que ellos no habían llegado a comprenderlo, no entendían lo que Cristo había hecho, como muchas de las veces no entendemos lo que el Señor, cómo nos saca de cierta tribulación, de cierto problema, de cierta enfermedad o de cierta situación, ¿verdad que sí? Eso es incredulidad. Ese es un gran pecado, un gran afrenta a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todavía tenemos nuestro corazón endurecido. Sí, y el significado griego de endurecido es una incredulidad dura como piedra, ciega y terca. Por eso no habían entendido ellos cómo había hecho Jesucristo ese milagro de haber alimentado a 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces, como muchas veces de nosotros no entendemos cómo nos saca de ciertas situaciones. Es porque todavía tenemos incredulidad.
porque creemos que Él no puede hacerlo inconscientemente. Ellos no habían llegado a comprenderlo, tampoco a veces nosotros llegamos a comprenderlo. Amados hermanos y hermanas y amados que me ven y me escuchan, el endurecimiento llega cuando retiramos la parte sobre de la palabra sobrenatural. Sí, estos hombres no tuvieron la fe para creer lo que acababan de ver. Estos hombres no tuvieron y a veces no tenemos esa fe para poder entender o creer lo que a veces vemos que Jesús hace. En el lapso de 24 horas, ellos habían descartado su alimentación milagrosa como si fuera una especie de evento natural. Sí, ellos aún tenían dudas sobre el poder sobrenatural de Cristo, como a veces también dudamos cómo lo hizo. ¿Sería posible? Sí, sí es posible. Y no dudes, no temas por lo que puedas pasar o por lo que pueda venir. Confía, ten fe y persevera. 4 palabras que deben de ser aplicadas constantemente en nuestro caminar cristiano. Ellos aún tenían dudas sobre el poder sobrenatural de Cristo, lo cual nosotros no debemos de hacerlo. Estar confiados, teniendo fe, no temiendo y perseverando en todo momento. ¿Verdad que sí? Les mando un fuerte abrazo, queridos hermanos y hermanas y amados que me ven y me escuchan. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren en este hermoso día. No se olviden de que Cristo los ama. Yo también, queridos hermanos. Aleluya, Cristo.